Dana, si te parece, te doy paso. Vuelvo a pedir un ejercicio de resumen máximo, a ver, dentro de las posibilidades de cinco minutos, pero sí que me gustaría, bueno, incidir un poco en lo que mencionaste antes, ¿no? Y en que nos des tu perspectiva como parte de sobre racismo, de los casos que podáis conocer, pues eso, cuáles son, digamos, los motivos por los cuales muchas veces pues, las personas no encuentran solución a esta demanda de ayuda por parte de las instituciones. Yo creo que antes diste unas pinceladas y quizás nos quieres incidir un poco más en este ámbito y la experiencia que tenéis en sobre racismo. Por resumir mucho, yo pienso, o desde la asociación también pensamos, que uno de los problemas también en donde se genera también mucha exclusión de mucha gente, que a la larga lo que hace es que cuando reciben pues, este tipo de actos discriminatorios o racistas y los quieren denunciar, me refiero a la exclusión en cuanto a no tener documentación o carecer de confianza, ¿no? O tener desconfianza hacia las autoridades o los operadores, digamos, que gestionan y organizan pues, todo lo que tiene que ver con los procedimientos de delitos de odio. También tienen que ver en concreto, y también respondiendo al compañero primer ponente, en que, por ejemplo, algo que ocurre en concreto en el barrio de Lavapiés y en otros muchos barrios, ¿no? Que también atiene, digamos, ya no solo al colectivo migrante en concreto, que obviamente por el tema de la exclusión, etcétera, etcétera, pues es muy sangrante todo lo que puede pasar, sino a los grupos racializados, como pueden ser los gitanos, etcétera, etcétera. Es muchas campañas policiales que, por ejemplo, en el caso de la prevención, que es algo muy positivo y que esperemos que en esos puntos que nos ha dado el compañero, pues esto pueda, digamos, aumentar de alguna manera, pues que se tome con más delicadeza la gestión, la primera gestión y luego la consecuente del procedimiento en cuanto a delitos de odio, pero sí que es verdad que es muy complicado trabajar a ese nivel con los programas en concreto, vuelvo a ello, de prevención de la delincuencia, ¿no? Que es en donde, digamos, de alguna manera se aglutina como todos los problemas y tensiones que tiene la gente, en concreto con las autoridades policiales, ¿no? Sí que es verdad que yo sé que no es un tema de aquí, pero las identificaciones por perfil racial o identificaciones racistas en muchos casos, pues es un punto muy importante, porque de ahí de alguna manera abre el camino a la desconfianza, como hablábamos antes, ante las instituciones, ¿no? Para gestionar en concreto los delitos de odio o otro tipo de delitos, y también a las confrontaciones que en muchos casos, y tal y como hemos visto en la asociación, pues se han podido generar a partir de estos casos, ¿no? Que hablo de las identificaciones. Por poner un ejemplo, en la Policía Municipal de Madrid se quiso llevar a cabo un proyecto específico, que Mari Carmen se acordará de ello, de identificaciones policiales, donde en el acta de recogida de información y denuncia aparecía, digamos, el perfil racial o étnico de la persona. Se hizo, digamos, como un proyecto piloto, pero bueno, la verdad es que quedó un poco en saco roto, porque de alguna manera pues la policía municipal como que pues, le costaba un poco cambiar la gestión, ¿no? de pues eso, de sus identificaciones o de la actividad policial en cuanto a estas, ¿no? Pensaban, o eso dijeron, ¿no? Ellos en las mesas que tuvimos también de reuniones para poder concretar este proyecto, y luego en la mesa final donde se vieron las consecuencias, no, sino como un poco las resoluciones que había tenido este proyecto en concreto, que de alguna manera tampoco veían útil que se hiciera este acta de denuncia o de acto policial cuando se para una persona, la justificación de esa parada o el por qué ha pasado eso. No veían útil que se reflejara, ¿no? en ese acta el perfil étnico o racial de la persona, ¿no? Yo pienso pues que, bueno, que por ejemplo si esto se hubiera llevado a cabo de una forma ya no como proyecto piloto, sino algo más general, y que esto de alguna manera pues se hubiera extendido también a otros cuerpos policiales, ¿no? Tanto los estatales, nacionales, como los autonómicos y locales, pues podría ser un empiece, ¿no? De algo, ¿no? En cuanto a gestionar
en general las actuaciones tanto de la sociedad en general como de la policía, y también en abordar pues, el tema en concreto que nos viene hoy a hablar aquí, como son los delitos de odio, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad, voy a terminar tampoco para no extenderme mucho más, que sí que el trabajo, digamos, conjunto de sociedad civil o organizaciones que trabajan a pie de calle con las personas todos los días, pues es muy importante, ¿no? Pues que se trabaje mano a mano con la policía, justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Con la administración y los operadores administrativos y, bueno, en general, los que trabajan en la administración, por hablar en general, y que haya una buena comunicación, ¿no? Y eso por un lado, y que también haya de alguna manera pues una responsabilidad en muchas cosas que se hacen no como nos gustaría para poder cambiarlas, ¿no? Porque al final esto es un problema muy de base, no es solo, como añadía antes en mi primera intervención, no solo son prejuicios o estereotipos que puede tener la sociedad española con la gente migrante o con la gente de otras etnias, ¿no? Como los gitanos, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que la discriminación o el racismo es un tema sistémico, es un tema que está institucionalizado. No digo que sea la generalidad de todo lo que se haga así y que por eso todo sea racista, no, sino que es verdad que como es algo sistémico y como el sistema de alguna manera muchas veces pues pone en peor lugar a las personas que son migrantes o que somos racializadas, ¿no? En un sentido muy genérico, es por esto, ¿no? Al igual que se puede hacer la comparativa con el machismo, que esto se entiende muy bien, pues con el racismo de alguna manera pasa igual, ¿no? Por eso es tan complicado no solo ver que los delitos de odio tienen que ver con temas de prejuicios, etcétera, etcétera, sino que también hay muchos actos racistas que, como vienen de algo más global o de algo más en el sistema, para que me entendáis, pues es más complicado, ¿no? Etiquetarlos como tal. Pero bueno, que yo pienso que podemos trabajar juntos para que las responsabilidades también, tanto de un lado como de otro, pues se puedan resolver y que de alguna manera, pues de esa manera, intentemos paliar las consecuencias, ¿no? de los actos discriminatorios o del racismo, ¿no? En general. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana. La verdad es que en relación al...